Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el tiempo de la Pascua, meditamos profundamente sobre la realidad de nuestro bautismo. Y también somos invitados a vivir de acuerdo a ese bautismo, mirando las cosas del cielo y no las de la tierra, transformando nuestra mentalidad según el Evangelio de Jesucristo, en el cual hemos sido salvados. La tentación que continuamente recorre nuestra vida es justamente la de terminar teniendo un sacramento maravilloso, el bautismo, que nos ha introducido en la vida cristiana, pero vivir en realidad como viviríamos si no fuéramos bautizados, considerando como juicios de valor, como juicios que determinan nuestras acciones, pues los valores compartidos por un determinado espacio temporal, cultural, histórico, y no por los valores del Evangelio. Vivir, como diría el Papa actual, Francisco, de una manera mundana. Que te quede claro que con esto no es que el Evangelio, la vida cristiana, sea una invitación a vivir como esquizofrénicos, ¿no? Fuera del mundo que nos toca vivir y del tiempo histórico en el que tenemos que vivir. No, no es eso. Nuestra vida cristiana, nuestra llamada a ser discípulos del Señor Jesús, es una llamada que nos compromete, nos empeña vitalmente a vivir nuestro tiempo, a dar frutos de santidad para la vida del mundo en este tiempo y no otro. No es que seamos nostálgicos de un pasado que miramos como edad de oro, o que nos sintamos gente que no sabe vivir y que vive incómoda en su tiempo, en su historia, en su sociedad, en su cultura. No, no es eso. Pero es real que en el lenguaje de San Juan, cuando se refiere al mundo, a las cosas de aquí abajo, lo hace pensando en la oposición que se vive continuamente también al Señor Jesús, al Señor Dios, al Evangelio. Es decir, a una cierta mentalidad penetrada también por el maligno que continuamente habla mal de Dios y de su proyecto y quiere arrastrarnos en su desesperación, en su angustia, en su soberbia, a diferencia del Espíritu Santo que continuamente da testimonio del Señor Jesús, de Dios, habla bien de Dios y nos va llevando a transformar nuestra mente, nuestro corazón cada vez más según el Evangelio. Esta es una tensión que es inevitable vivir en el tiempo y el espacio que nos toca vivir, pero es apasionante. Es también lo que nos hace vivir la vida como una misión, y darnos cuenta que tenemos en la tierra un cometido específico que toca a cada uno de nosotros descubrir y vivirlo a fondo, que le da dirección, una dirección fundamental a nuestra vida, con todas las articulaciones, con todas las declinaciones que nuestra vida concreta, material, histórica, terrena, tiene. Pues bien, el día de hoy nos encontramos en la Escritura Santa, en las páginas que leemos en la Santa Misa de hoy y que nos sirven
siempre un poco como de inspiración para este rato de oración, nos encontramos con una discusión entre los discípulos de Jesús, nuestros primeros hermanos en la fe, los apóstoles, y las autoridades judías, que llaman por segunda ocasión a los discípulos y les recriminan que a pesar de que ellos les habían conminado a no hablar en el nombre de Jesús, han llenado a toda Jerusalén de las enseñanzas de ese hombre y además han culpado a ellos de la sangre de Jesús. Y Pedro, con un grande aplomo, les responde diciendo, como cabeza de la iglesia que es, les responde diciendo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también les responde diciéndoles, pues sí, efectivamente, ustedes son responsables de la sangre de Jesucristo, pero lo hace anunciando también a ellos la salvación que proviene de Jesús. En otras palabras, casi los está invitando a ellos también a la conversión y les hace ver que en realidad en Jesús se han cumplido las promesas del Padre. Y estos hombres, en lugar de reconocer la predicación de Pedro, reaccionan mal y se llenan de rabia, de odio y quieren matarlo. Esta es una parábola de lo que en realidad pasa siempre en el mundo. Nosotros, si de verdad consideramos valiosa nuestra fe, tenemos que estar decididos siempre a dar testimonio del Señor Jesús en cualquier circunstancia. Quizás a ti y a mí no nos van a llamar a un tribunal para conminarnos a no hablar en el nombre de Jesús, aunque quién sabe, porque actualmente los movimientos culturales como se van dando, políticos y sociales, pues van cada vez más minando la libertad religiosa. Pero lo están haciendo de una manera sutil, como cuando quieren matar a una rana, que la meten primero en el agua fresca y van subiéndole la temperatura poco a poco hasta que la rana ni cuenta se da que está muriendo allí, hasta que muere, cocinada. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Empiezan poco a poco a minar la libertad religiosa, pero lo hacen de manera soft primero y poco a poco van subiendo el fuego y ni cuenta nos damos hasta que nos demos cuenta que anunciar a Jesucristo va a ser un reato en las sociedades actuales. Desgraciadamente eso es lo que está ocurriendo con el silencio, muchas veces cómplice, pues, de muchos cristianos. Pero bueno, no ese es el tema sobre el que quería detenerme ahora, sino decirte que ser cristiano implica también el estar dispuesto a dar testimonio del Señor Jesús como hizo Pedro. Y dar testimonio de Jesús en pequeñas cosas. A vivir sin pelear con nadie, pero siendo coherentes con la fe que tenemos. Con esa fe que sabemos nos garantiza una alegría que hace unos días meditábamos, nada ni nadie nos puede quitar, nos da una paz y nos da una fortaleza para enfrentar la vida con todas sus contrariedades, con todas sus tramas, como es. Pero dar testimonio del Señor Jesús. ¿Cómo te comportas cuando en una reunión de amigos comienzan a mal hablar de la iglesia, por ejemplo? O empiezan a vertir allí juicios relativistas sobre ciertas conductas humanas o sobre ciertas elecciones que algunos conocidos han hecho. ¿Eres de los que prefieren callar o contemporizar, inclusive abonando a la conversación? ¿Cómo te comportas a la hora de educar a tus hijos, dando razón de tu fe y ayudándoles a vivir según el Evangelio? O a vivir una especie de esquizofrenia, otra vez, o otro tipo de esquizofrenia en este caso. La esquizofrenia de decir, sí, somos católicos y vamos a la iglesia y creemos en Jesús y celebramos la Pascua, pero al mismo tiempo vivimos en la vida cotidiana, en el de cada día, como paganos. ¿Cómo te sientes tú cuando las autoridades políticas, legislativas, proponen proyectos de ley que dañan tu patria potestad, o que dañan la libertad religiosa, o que son contrarias al bien común y a las ideas madre
de tu incorporación a Cristo, a la Iglesia. Ejerces una ciudadanía activa para ir en contra de estas leyes y promover asociaciones y medios pacíficos para que las leyes sean conforme al Evangelio. ¿Cómo te conduces tú también, en concreto, cuando en el ejercicio de tu profesión, como médico, como médica, como enfermero, como enfermera, como juez, como abogado, eres invitado a realizar actos que a lo mejor son legales, pero que no son conformes al Evangelio? Eres invitado a practicar un aborto, eres invitado a esterilizar a alguna persona que no tiene necesidad de ser esterilizada, eres invitado a asistir como testigo o a realizar el acto de registro civil de un matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. O cuando eres invitado a entrarle a aquel negocio dando una mordida para obtener algo a cambio. Tenemos la entereza de pensar como quien mira las cosas de lo alto, quien pertenece a lo alto, o vivimos según criterios mundanos. Es importante considerar estas cosas, porque si no, esa promesa de felicidad, esa promesa de paz no se realizará en nosotros, porque nosotros estamos poniendo obstáculos a que la gracia pueda hacer y desarrollar lo que necesita y quiere desarrollar en nuestras vidas. Pidamos hoy a Santa María nuestra Madre que tengamos la entereza, la fortaleza de la fe para vivir siempre de acuerdo a nuestra condición de resucitados, guardando, mirando las cosas de lo alto y no las de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.